Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que denominamos charlas futboleras. Hoy nos damos otro lujo de los que nos venimos dando, pero este hasta personal lo diría. Tenemos la posibilidad de charlar con un exfutbolista, entrenador, escritor, bueno, el señor Ángel Capa. ¿Cómo le va, Ángel? Muchas gracias por este espacio. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantado de poder charlar un rato con vos. Muchas gracias, Ángel. Estuvo por Argentina hace poco, ¿no? Presentando su último libro. Sí, hace una semana que volví y estuve presentando el libro, visitando amigos y bueno, muchas entrevistas y recibí mucho afecto del Club Huracán también, de Racing, así que vengo colmado, digamos, de emociones y de afecto. Sí, siempre es bueno recibir. Yo le confieso que leí uno de sus libros, Hagan Juego, donde tiene un ciclo de entrevistas ahí muy interesantes con figuras extraordinarias, ¿no? Y bueno, pensaba antes viendo sus entrevistas y antes de charlar con usted tuvo una charla con Juan Román Riquelme, uno de Sí. los últimos grandes exponentes del buen fútbol para muchos, el último 10, como le dicen. ¿Cree que se fue perdiendo un poco ese tipo de jugadores, esa calidad, esa posición puntualmente, la del enganche, ¿no? Yo creo que se fue perdiendo la capacidad de los clubes de retener a sus mejores jugadores y cada vez se han ido más pronto, más temprano y por lo tanto la mayoría de los jugadores que podrían ocupar ese lugar de Riquelme están afuera y han jugado afuera, ¿no? Entonces el fútbol argentino se resiente naturalmente, no solamente por la ausencia de esa figura, sino también por la ausencia de los mejores jugadores, que se van antes de terminar su proceso de formación. ¿Y cree que esto se debe a la situación económica, el apuro de los clubes de vender, o incluso hay jugadores que no llegan a debutar y se van para Europa? Sí, exactamente. Se debe a la situación económica y además porque el centro de poder económico futbolístico que está en Europa y también, bueno, ahora está un poco disperso por ahí en Estados Unidos también, en México, nos han destinado el papel de abastecedor de materia prima y por lo tanto los países de Sudamérica están para eso. Los campeonatos de Sudamérica son como vidrieras para exponer jugadores y venderlos. Entonces nuestro papel, lamentablemente, dentro de lo global en el fútbol es ese, abastecer de jugadores, de los mejores jugadores, a los centros de poder económico, ¿no? Y esto, opinión personal, no sé si coincide, creo que esto afecta mucho al nivel de la liga doméstica, ¿no? Por así decirlo, que se pierden los mejores jugadores. Claro, afecta y mucho. No solamente eso, sino porque los más jóvenes no tienen espejo donde mirarse. Antes uno iba mirando a los mejores jugadores y el fútbol es también imitación. Y entonces ahora esos mejores jugadores están en televisión, desaparecen del medio local. Un jugador de River, de las inferiores de River, crecía mirando a los grandes jugadores que juegan en el primer equipo y ahora ya no están más. Ahora están un ratito y se van. Entonces se resiente también por esa causa, ¿no? Bueno, en el último mundial quedó reflejado, creo esto, salvo Armani, del fútbol local, no tuvo representante la selección. No, claro. Y en la sub-20 también hay muchísimos jugadores que están afuera. Y estamos hablando de jugadores que tienen antes de 20 años. No, por supuesto. Esto es un hecho que ocurre desde hace por lo menos 30 años. Y por lo tanto, claro que se resiente muchísimo. No hay fútbol que aguante ese éxodo durante tanto tiempo, ¿no? Ahí usted hablaba de 30 años, la verdad que si uno se retrotrae, se me viene a la cabeza Higuaín, Agüero, jugadores de mucha calidad que terminaron explotando afuera. Acá prácticamente no se los disfrutó. No, claro, muchísimos jugadores, una cantidad inmensa de jugadores que prácticamente no jugaron o jugaron muy poco en el campeonato local. Y ahora hay un jugador, Echeverri, que todavía no debutó y que ya está
en la órbita del Real Madrid y ya tiene una cláusula supermillonaria, entonces cada vez más jóvenes, antes de debutar se van. Y justamente el otro día Echeverry planteaba esto de la presión que se impone sobre él y Claro. lo que eso significa en la cabeza de un chico de 17 años, ¿no? Estamos hablando de un Claro. pibito, por así decirlo. Sí, claro, es una presión tremenda porque está su familia también presionando, el representante, claro, y en vez de jugar libremente por el placer de jugar, ya juega con la obligación de ser el mejor para poder irse cuanto antes, ¿no? Y usted lo notó, Ángel, en su época de entrenador. Bueno, el otro día lo escuchaba cuando comentó la situación de que le tocó dirigir a Boca, en la época que justo se dio ahí una contingencia de que César Menotti no podía. Le tocó dirigir Boca, River, trabajar en el Barcelona, si no me equivoco, y en el Real Madrid también. Le tocó trabajar con equipos muy grandes y con mucha presión. ¿Cómo se trabaja con eso? Yo nunca le di importancia a esa presión que hay de afuera. La presión está en cada uno, para mí, cada uno lo toma de la manera que puede o que le parece, ¿no? Pero para mí la presión estaba en mis amigos, en que el equipo tenía que jugar bien porque estaban mirando a mis amigos, mi familia. Y bueno, esa era la presión interna además, porque uno quiere hacerlo mejor y quiere ganar. Y bueno, esa es la máxima presión. Lo que venía de afuera, la verdad que a mí no me afectó casi nunca. Y eso que le tocó estar en un River que estaba en una situación más compleja, no es el River de hoy, ¿no? Y lo supo sobrellevar. Sí, yo personalmente trataba de ser fiel a River. Ahí sí, y cuando el equipo no jugaba bien, me preocupaba muchísimo porque me parecía que el equipo no había sido fiel a toda la historia de River. Entonces, eso sí que me perturbaba, ¿no? Después, cuando el equipo jugaba bien, pues bueno, yo estaba muy feliz. Ángel, alguna vez lo escuché y lo leí hablar hablando de River, de que a River lo mandaron al descenso. ¿Se sentía eso como entrenador en el ambiente? Tuve la oportunidad de hablar con Juan José López también, que fue el entrenador que termina descendiendo, y él nos comentaba esto, que él, a pesar de sus dotes o lo que él podía aportar del futbolístico, se notaba en el ambiente de que algo iba a pasar con River. ¿Se sentía esto? ¿Lo percibía usted? Sí, claro, sobre todo en los arbitrajes. Los arbitrajes que yo recibí y que recibió River en general fueron mucho más que sospechosos, ¿no? Sobre todo a partir de un entredicho que tuvo Pasarela con Grondona en aquel momento. A partir de ese momento la cosa fue, digamos, con arbitrajes sumamente dudosos, inclusive el último partido de River, con Belgrano en cancha de River. Y en otra cancha, no me acuerdo si era Quilmes o quién era, que también hubo arbitrajes que perjudicaron a River claramente. Sí, claro que se percibía eso, sí. Y bueno, esto claramente terminó influyendo, ¿no? Y me imagino en la cabeza de los jugadores también cómo es complicado muchas veces trabajar con esta presión sobre el mismo jugador. Sí, sobre todo porque yo no recuerdo otra época donde River se estuviera jugando el descenso. Y entonces eso sí que es una cosa completamente extraña para un club con tanta gloria, ¿no? Y supongo que los jugadores era nuevo y se sentía, además en la época que yo estuve eran chicos muy jóvenes. Funes Mori, Pereira, Afrancino, Lanzini, todos eran chicos de 17, 18 años. Y ahí sí que yo supongo que la presión ha sido muy fuerte para ellos, ¿no? Y hoy se identifica en lo futbolístico con este River, con el de Micheli y Gallardo en el último tiempo, ¿se sentía identificado? ¿Le gustaba verlo? Sí, por supuesto, sí. Es un River que ha sido el de Gallardo y el de Michelis, fiel a la historia de River. River tiene una historia de buen fútbol, para resumir, ¿no? No solamente River, también otros equipos del fútbol argentino, Independiente, Argentino Junior, por ejemplo, eran escuelas de buen fútbol. Y entonces, bueno, River lo retomó y Argentino Junior creo, no lo sé porque no los veo con frecuencia también. Independiente, bueno, está en una crisis muy grande, pero eran equipos
digamos, hay ejemplos en el fútbol argentino, ¿no? En cuanto al estilo de juego, ¿no? Ángel, y con Racing, bueno, hoy Gago está buscando encontrar un poco nuevamente el equipo, bajó un poco el rendimiento, pero tuvo momentos muy altos. ¿Se sentía identificado con ese Racing de Gago? Sí, claro, por supuesto. Y yo soy muy amigo de Rubén Capria, y entonces también con él, ¿no? Él es un gran defensor del buen fútbol, del fútbol que él jugaba, igual que Gago, que también jugaba un buen fútbol y son defensores de lo que ellos jugaban y de toda la herencia que uno recibe de la historia del fútbol argentino. Claro que me identifico y deseo que les vaya bien, ¿no? Por supuesto. A mí personalmente me gusta mucho ver el fútbol histórico. Me pongo a ver partidos y vi algo del Racing que dirigió usted en el 98, poco similar a lo que plantea Gago en ciertos puntos, ¿no? Un Racing muy ofensivo que, bueno, quedó en la memoria de la gente a pesar de no haber salido campeón, pero queda en la retina ese Racing puntualmente que logra un tercer puesto. Sí, sí, jugaba bien ese equipo. Lástima que vivimos justo en la época de la quiebra de la institución, entonces había una inestabilidad muy grande, pero jugaba bien, tenía muy buenos jugadores, además gente muy responsable, gente muy buena, como personalmente buena, y bueno, ese equipo yo creo que estaba para más cosas, pero también era un equipo que tuvo 19 partidos, es un equipo que comenzaba a funcionar, digamos. Y quedó muy marcado por ese clásico, ¿no? El famoso día que se corta la luz contra Independiente, que Racing estaba jugando muy bien, ganando 2-0. Cambiazo para Independiente. Uy, se cortó la luz. Se cortó la luz. Se cortó la luz. Vendió el partido. ¿A los cuántos minutos? 39 minutos de primer tiempo, quedan 6 minutos más el adicional, está suspendido el partido. Sí, sí, se cortó la luz. Bueno, según indicios, hay gente que dice que la cortaron a propósito para interrumpir el partido. Eso no lo sé, pero bueno. Y después finalmente terminamos ganando, después de muchos años que no ganaba Racing el clásico en cancha de Independiente, que si uno repasa a los jugadores que tenía uno y otro equipo, parece mentira, ¿no? Jugaba Cambiaso, ¿cómo se llama? Adelante Calderón. Jugaba también Cassini, bueno, tenía un equipo de muy buenos jugadores, ¿no? Y ese equipo lo conducía César Luis Menotti, ¿no? Su amigo. Así es, sí. Así es, fue un placer enorme estar en un clásico y yo defendiendo a un equipo, Menotti a otro y juntarlos para ese partido, ¿no? Para mí fue una experiencia muy emocionante. Me imagino que los hinchas de Racing le recordarán un poco, más que nada el clásico y el torneo, ¿no? Recuerdo haber visto archivos de que le cantaban ya terminando el torneo de que Ángel no se va, Ángel no se va. Es la mejor despedida que le podemos dar a Ángel. Es un tipo sensacional que no se merecía ir de otra manera que esta. Es una gran persona, un gran técnico y le deseo lo mejor para este próximo año. Impresionante esta despedida. Lo que hicieron los jugadores hoy no me lo voy a olvidar más y estoy emocionado. Pero la gente le grita que Capa no se va. Me alegro mucho, los quiero mucho también a todos y me llevo a Racing a ganar. Un cariño muy grande. Sí, sí, claro, porque la gente finalmente agradece cuando un equipo juega bien, porque representa el sentimiento de la gente. Entonces la gente se siente identificada con eso. Después queremos ganar, claro, por supuesto que queremos ganar, pero eso es importante también en el fútbol argentino. También me pasó con Huracán, ¿no? Sí. La gente se identificaba mucho como jugaba con Huracán y bueno, y todavía se recuerda con mucho afecto y digamos con mucha emoción aquel momento, ¿no? Sí, le iba a comentar, yo soy más contemporáneo de ese Huracán. La verdad que incluso le tocó enfrentarse al equipo del cual soy hincha, de San Martín de Tucumán, y recuerdo, lo tengo muy, muy presente ese Huracán, que era realmente un equipazo, y cómo quedó instalado en la gente sin haber salido campeón, ¿no? Porque en Argentina se vive mucho el exitismo, del que gana sirve y el segundo no, pero como que ese Huracán rompió con este estigma. Sí, sí,
muchos otros equipos también, antes y después, no solamente Huracán. Aquel partido no fue un buen partido de Huracán, era el primer partido. Sí, recuerdo. Que ganaba cualquiera. Nos tocó a nosotros de casualidad, porque es una jugada que me quedó grabada. Toranzo tiró al arco, le pegó mal y le salió un centro que Volati cabeció. Y Volati cabeció. Eso fue una casualidad. Y la casualidad nos favoreció en ese partido, sí. Sí, lo recuerdo. Ese Huracán que potenció muchos jugadores, ¿no? Hablábamos recién del éxodo de los jugadores en corto plazo y se me venía a la cabeza Pastore también. Sí, claro, Pastore, de Federico. Pipe Araujo, que creo que está viviendo en Tucumán en este momento. El Chicharano, yo qué sé, muchísimos jugadores que jugaron bien, Toranzo, Leandro Díaz, Pablo Gols, en fin. Muchos jugadores que se reunió igual que con Racing en el 98, buenos jugadores y muy buena gente, muy buenas personas. Entonces la cosa era muy feliz, no solamente los días de los partidos, sino también todos los días de entrenamiento. Era un placer ir a entrenar. Incluso Mario Volati termina yendo al Mundial, ¿no? De Sudáfrica en 2010, el año siguiente. Sí, y creo que Pastore también. Javier Pastore también. Sí, los dos fueron al Mundial, sí. Bueno, Volati con un gol importantísimo ante Uruguay que prácticamente le da la clasificación a ese equipo. Hablando un poco de... Sí, perdón. Estaba en Montevideo ese partido, estaba en Montevideo. Fui a verlo expresamente para verlo y tuve la suerte de que justo Volati hiciera el gol, ¿no? Se vistió de héroe Mario Volati. Trayéndolo un poco a la selección, ¿cómo vio el Mundial de Qatar y bueno, puntualmente la selección argentina encabezada por Scaloni y Lionel Messi? Bueno, empezó mal, siguió regular, se fue reencontrando hasta que encontró el equipo. Scaloni encontró el equipo y a partir de ahí contra Holanda hizo muy buen partido y contra Francia el mejor de todos. Durante 80 minutos hizo un partido extraordinario. Lo borró de la cancha el campeón del mundo y después, bueno, el resultado muchas veces es producto de alguna jugada individual o de la suerte. Empató los dos partidos, estoy hablando con Holanda y con Francia, y yo creo que mereció ganar holgadamente los dos, sobre todo el último. Bueno, después finalmente, por suerte, se le dio en los penales y Argentina fue un merecido campeón, ¿no? ¿Cree que fue la mejor final? Creo haberlo leído. Sí, que él fue la mejor final del mundo que vio. Qué sé yo, en ese momento me pareció que sí. Después cuando pasa el tiempo y uno reflexiona, empieza a recordar cosas, pero bueno, si no fue la mejor, fue una de las mejores. Porque hubo de todo, hubo buen fútbol, emoción, goles, aparecieron los cracks, hubo una cosa completa, digamos, ¿no? Y para colmo, ganó Argentina penales también, la definición por penales. Hubo una última jugada donde si no ataja el arquero argentino, gana Francia el Mundial. Hubo de todo. Hubo un montón de cosas que hacen que un partido sea agradable porque está bien jugado y sea emocionante, ¿no? Ahí se demostró mucho, ¿no? La jerarquía de lo que es el futuro, de lo que se viene, que es Kylian Mbappé, que estuvo neutralizado por muchos momentos y en poco tiempo le cambió la cara a Francia totalmente. Sí, es un crack. Es un crack absoluto, tiene potencia terrible, tiene velocidad, tiene las dos piernas, tiene gol, tiene una voluntad tremenda. No, es un crack. Y los cracks aparecen, vos lo podés estar marcando 80 minutos, 89, y en un minuto te cambiaron el partido, ¿no? Los cracks son aquellos que modifican la realidad. ¿Cuál era la realidad? Que Argentina tenía que ganar porque era mejor. Y sin embargo él cambió esa realidad en un par de jugadas, ¿no? Caso similar, no sé si coincide, ocurrió en México, Argentina también, ¿no? Messi prácticamente no había aparecido del todo y en un momento de tensión grandísimo porque Argentina podía quedar fuera del Mundial, da esa pincelada con ese gol. Claro. Messi también, bueno, Messi ha hecho cosas extraordinarias durante tantísimo tiempo, es algo asombroso eso. Y ha cambiado partidos muchas veces, él solo, clásicos, partidos de Copa de Europa, partidos del Mundial, en fin. Messi es uno de los grandes jugadores, de los mejores jugadores que dio la historia del fútbol, no solamente argentino, del fútbol mundial, ¿no?
¿Qué opina, hablando de Messi un poco, todo este último castigo que está viviendo en Francia, de los hinchas que, bueno, se agolpan ahí para recriminarle cosas? ¿Cree que ya se cumplió un ciclo ahí? No lo sé, ¿no? Mira, cuando en este momento, si hablamos de transferencias, de grandes jugadores, es todo tan... El negocio está metido tan íntimamente ahí, dentro de todo eso, que uno no sabe si eso está preparado para que finalmente Messi se vaya o no. Yo prefiero ignorar todo eso. Prefiero ignorar, y cuando juega Messi lo veo y ya está. Porque en realidad no sé si eso es espontáneo, si eso está todo hecho a propósito para decir, bueno, ya Messi no puede estar más acá, se tiene que ir. No lo sé. Por lo tanto, prefiero ignorarlo. ¿Y le gustaría tenerlo cerca ahí en España, en Barcelona, que se habla de una posible vuelta en otro clásico contra el Real Madrid? Me gustaría tenerlo en Villamitre, que soy hincha de Villamitre. A mí en San Martín también me gustaría. Claro. Pero bueno, qué sé yo, si viene, encantado, ¿no? Yo he ido al Camp Nou, a Barcelona, especialmente a ver a aquel equipo de Barcelona, que fue el mejor equipo que yo vi en mi vida, y a verlo a él, claro que sí. Me fui a Suiza una vez a ver a Maradona, cuando Maradona recién empezaba. Claro que sí, ¿cómo se va a perder a ese tipo de jugadores, ¿no? Y Ángel, bueno, le tocó algo, nombramos al pasar, estar en el Real Madrid junto con Jorge Valdano. ¿Qué se siente trabajar en un equipo de esa magnitud, ¿no? Sumado a que potenciaron muchos jugadores también, Raúl, Guti, entre algunos otros jugadores que demostraron su calidad con el paso del tiempo? Bueno, estar en el Madrid no es muy diferente a estar en otros clubes cuando uno está entrenando y jugando. Lo que tiene de distinto es la enorme repercusión gigantesca que tiene. Entonces sí, ahí se nota la diferencia. Y además se nota la diferencia que cuando uno está rodeado de grandes jugadores y de algunos cracks, como entrenador no se siente la presión el temor de perder. Yo estaba en el banco del Madrid y yo decía, bueno, perder, ¿qué vamos a perder con estos jugadores? Imposible. Entonces, bueno, a ver cómo jugamos. Pero perder, bueno, en realidad perdimos 4 partidos en todo el año y era eso, ¿no? Que la preocupación solamente era a ver cómo se jugaba. Y después, digamos, la repercusión que tenía. Todo lo demás es igual, desde adentro es igual. Y se habla muchas veces del manejo de los egos, ¿no? Cuando se manejan muchas estrellas. ¿No tuvieron problema en ese momento? ¿Se manejaron bien? Todavía no era esa etapa, creo yo, ¿no? Había grandes jugadores, Ladru, Hierro, Redondo, Milla, Zamorano, Mitchell, grandísimos jugadores. Pero bueno, cuando uno se acerca al jugador, a la persona, al chico de barrio que juega muy bien al fútbol, y deja de lado lo que sale en los diarios y toda la idolatría, pues es muy fácil relacionarse, ¿no? Y en contrapunto al Real Madrid también le tocó dirigir junto con Jorge Valdano el Tenerife, donde también le fue muy bien. Sí. El Tenerife también tenía muy buenos jugadores, muchos argentinos. Estaba Redondo, Ezequiel Castillo, Berticia, Pizzi, La Torre, y después había jugadores españoles como Felipe, como Chano, muy buenos jugadores. Entonces era un equipo que jugaba muy bien y a partir de los buenos jugadores que tenía, ¿no? Y Diego Latorre también lo tuvo en Racing después, en el equipo que mencionábamos recién. Sí. Lo tuvo en Racing junto con otros grandes jugadores, ¿no? Como el Chelo Delgado, el Mago Capria, Matute, con muchos grandes jugadores. Era un placer dirigir a la Torre porque era un jugador bien nuestro, bien típico argentino, pícaro, atrevido, gambeteador, goleador. Era un placer verlo jugar. Y en pensamientos, por lo menos lo que se puede escuchar, coinciden mucho, ¿no? En la ideología de esta línea que plantea usted, César Luis Menotti. Sí, es raro, porque no es frecuente que un jugador que ha jugado bien defienda eso. Generalmente cuando son entrenadores o comentaristas comienzan a transformarse en decir lo que la gente quiere escuchar y no lo que ellos sienten. Pero en este caso, por suerte, no es así.
Ángel, y le iba a preguntar, bueno, ¿cree que se está perdiendo este exponente como La Torre, por ejemplo, de gente que es genuina a la hora de opinar en los medios, que tienen mucha influencia en los medios, ¿no? En los jugadores sobre todo? Sí, sí, los medios hoy en día no se ocupan del juego prácticamente y se ocupan del ganador. Entonces tratan de buscar argumentos que justifiquen el triunfo. Y a veces los encuentran y a veces no. Pero de todo modo, el que gana siempre tiene razón, porque es el que vende. Y entonces se refieren a los grandes clubes, los demás no existen. Los clubes del interior prácticamente son ignorados en la capital, salvo que hagan una campaña extraordinaria. Y también hasta ahí nomás, ¿no? Porque vos fíjate que Patronato tenía que haber jugado la Supercopa esa, Sí. Y como la televisión no le convenía, inventaron algo para poner a Racing y no a Patronato. Bueno, eso ocurre. Y algo que vivimos muy de cerca acá con Atlético Tucumán, la temporada pasada que luchó el campeonato, se hablaba más de lo que le faltaba a Boca que de la campaña que estaba haciendo Atlético Tucumán en ese momento, que era todo un mérito. Sí, seguro, porque Boca es el que le vende. Entonces Atlético Tucumán, bueno, de pasada, como hizo una gran campaña, se refieren de pasada. Ha cambiado mucho el periodismo, no solamente el periodismo deportivo, sino el periodismo en general. Ya se refiere exclusivamente al negocio, ¿no? Y Ángel, nos nombraba Racing, River en Argentina. A nivel mundial, ¿con qué equipo se identifica o qué equipo le da gusto sentarse a ver? Me imagino una respuesta, quiero ver si le pegué. Acertaste, el Manchester City. Y el otro es el Arsenal, que también juega muy bien al fútbol. Lo que pasa es que los jugadores no tienen tanta calidad como los del City, pero juegan muy bien y están haciendo una campaña extraordinaria. Después acá en España, el que más me atrae como juega es el Rayo Vallecano, que juega muy bien al fútbol, pero claro, bueno, tiene jugadores de una calidad, un escalón o dos más abajo. Entonces no está entre los ganadores, pero el objetivo del Rayo es salvarse el descenso y resulta que ahora está a la mitad de tabla, jugando muy bien. Bueno, acá se evidencia lo complicado que es luchar a veces contra los poderes económicos, ¿no? Por el tema de los jugadores y... Imposible. Inclusive los árbitros, ante una jugada dudosa, generalmente se inclinan hacia el más fuerte. Eso ocurre desde hace mucho tiempo, no solamente desde ahora, ¿no? Y nombraba el Manchester City y el Arsenal. Bueno, Arteta es de la escuela de Guardiola, de Pep Guardiola también. Sí. Es como que los dos exponentes ahora están peleando el torneo más importante del mundo, posiblemente como la Premier. Sí. Y jugaba muy bien, y jugaba de medio centro. También jugaba de volante central, Arteta. No sé si lo viste jugar, pero sí. Era muy buen jugador de fútbol y defiende ese fútbol, ¿no? Por suerte para todos nosotros que lo vemos. Bueno, Ángel, para no robarle mucho más minutos y agradeciéndole nuevamente este espacio, una pregunta que solemos hacer, que ponemos en aprietos, entre comillas, a los entrevistados a veces. Si tuviera que elegir 3 jugadores que dirigió, que lo hayan vuelto loco, que lo sorprendieron, como un espectador del fútbol, ¿quién nos podría nombrar? Dirigió grandes jugadores, pero bueno. Sí, es muy difícil. 3, tendría que elegir, no sé, 30, pero bueno. Redondo es uno de ellos, Matute Morales es el otro, el Mago Capria, La Torre, Pastore, de Federico, qué sé yo, Volati. Hay muchos, sí, hay muchos. Bueno, Ángel, le agradezco nuevamente este espacio. Veníamos ahí desencontrados, pero pudimos hacerlo gracias a su predisposición. Le agradezco muchísimo. Y bueno, algún mensaje para la gente que pueda ver y escuchar esta charla y para Argentina que lo estará viendo. No, el mensaje es el de siempre, que hay que apoyar a los que juegan bien, hay que apoyar a los que nos brindan la oportunidad de ser felices un ratito, por lo menos el ratito que dura el partido de fútbol, y eso se consigue no solamente ganando, se consigue jugando bien también. Entonces, bueno, vamos a apoyar a los equipos que juegan bien, a los jugadores que juegan bien, vamos a ser tolerantes con los jugadores que juegan bien, que son los que finalmente nos permiten, ya te digo, un rato de felicidad.
tan importante para vivir. Muchísimas gracias, Ángel. Un saludo muy grande para usted y todos los suyos. Muchísimas gracias por este espacio, un verdadero placer. Bueno, un abrazo y gracias por este momento de charla. Un abrazo.